Hola, buenos días, soy Rafael González Acosta. Actualmente estoy estudiando la maestría en arquitectura en la UV Campus Jalapa. El día de hoy me encuentro con una celebridad local. Estamos con el señor Carlos Vergara Sánchez, con un periodista, un cronista de la ciudad y el director de la revista Magazine, la única revista que tenemos aquí en la ciudad de Córdoba. Un placer para nosotros estar con usted. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra usted? Bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Agradecemos mucho que nos haya tomado la invitación. Nos encontramos aquí en mi casa, su casa, la Casa de la Cultura, y vamos a hacer una entrevista bastante tranquila, bastante digerible. Si están allá en casita pueden tomar algo con nosotros, pueden acompañarnos. Vamos a platicar un poquito de la zona Las Estaciones. Primero que nada, otra vez agradecemos que esté usted aquí. Platíqueme, ¿cómo surge la idea de Magazine? La idea Magazine. Bueno, la revista Magazine surge a partir de mi proyecto de tesis de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, también de la Universidad Veracruzana, en el puerto de Veracruz, y a partir de ahí se va poco a poco consolidando este proyecto, y al egresar en 1997 de la facultad, al año siguiente, 1998, surge el primer número en el mes de junio de ese mismo año, precisamente con la temática de rescatar lo que es la cultura, la historia, las tradiciones, las leyendas de Córdoba y de la región. Oh, padrísimo. Sí, de hecho yo recuerdo desde muy niño, siempre he estado presente en la revista Magazine. Siempre que nos pedían alguna tarea en la escuela, alguna leyenda, algo que tuviera que ver con la zona de Córdoba, siempre nos llevaba a esa revista. Muy interesante, muy... Y platíqueme un poquito, ¿ustedes de aquí de la zona de Córdoba? Sí, de hecho yo nací en 1973 en Córdoba. Bueno, viví mi infancia sobre todo en lo que es la colonia Centro, muy cercana al barrio de La Campana, al barrio de San Miguel, muy cerca de lo que es actualmente Superahorros de el supermercado, fundado en 1976 aproximadamente. Zona céntrico. ¿Siempre ha sido usted de aquí de la zona o ha viajado Bueno, sí, obviamente durante mi carrera universitaria viví en el puerto de Veracruz, he vivido en Orizaba, por hablar de lo más cercano, Puebla, pero básicamente ha sido Córdoba aquí donde, sobre todo profesionalmente, he trabajado rescatando precisamente lo que es pues la historia regional. Ok, y respecto a la zona de las estaciones, ¿en qué momento surge ¿Cómo surgen las estaciones? ¿Cómo empieza? Bueno, el barrio de las Estaciones debe precisamente su nombre en plural, no como ahora lo decimos que es el barrio de la estación, sino el barrio de las Estaciones surge a partir precisamente de la construcción de las terminales de 3 líneas de ferrocarriles. La primera, la del Mexicano, la que conecta el puerto de Veracruz con la Ciudad de México, con punto intermedio aquí en la ciudad de Córdoba. La segunda, que es la línea del Istmo, que conecta, bueno, pues hacia lo que es precisamente la zona del Istmo de Tehuantepec, y la última, que es propiamente dicho el tren del Huatusquito, que conecta de Córdoba con Coscomatepec. Okay. A partir de ahí surge lo que es actualmente el barrio de las Estaciones, obviamente en la época en que se funda, esto es alrededor de la década de 1870, estaba despoblado realmente. Lo que había era pues la primera estación de tren del Mexicano, y poco a poco, por la necesidad de ir dotando de servicios a los viajeros que transitaban por Córdoba, es como se van instalando pues los primeros tendajones, las primeras tiendas, las primeras casuchas que se van instalando ahí a la vera, propiamente dicho, de lo que es la vía del ferrocarril, y enfrente, propiamente dicho, de lo que es actualmente la calzada de las Estaciones o Avenida 11, pues se empiezan a construir los edificios más importantes, los hoteles, la primera gasolinera de la época. Obviamente estamos ya hablando, en el caso de la gasolina, de la segunda década del siglo XX, y por supuesto las tiendas más importantes y las residencias, desde luego, pues de los hombres más acaudalados que necesitaban, pues se convirtió, de hecho, el barrio de las Estaciones en la zona más elegante de la ciudad de Córdoba al iniciar el siglo XX. Es donde estaba el auge económico y donde todos los pudientes querían ir a vivir a esa zona. Oh, tengo entendido, no sé si sea una leyenda urbana, que en algún momento la zona de las Estaciones llegó a fungir como el centro de la ciudad de Córdoba.
Bueno, precisamente por lo que acabo de mencionar, es donde se instalan los negocios más importantes, los hoteles más lujosos, donde los comercios de alguna manera, ante la necesidad de estar cerca de la vía de la terminal del ferrocarril, por los viajeros que transitaban rumbo o desde a la Ciudad de México y el puerto de Veracruz, bueno, necesitaban tener muy cerca estos servicios, y es entonces que efectivamente, si bien no tal como el centro, pero sí adquiere pues una importancia muy destacada, equiparándola prácticamente a lo que era el centro de la ciudad de Córdoba. Okay. Pero los poderes nunca estuvieron en... No, el Palacio Municipal siempre ha estado donde lo conocemos actualmente, en lo que es la loma más alta de las lomas de Huilango, aquí en el centro de la ciudad de Córdoba, en lo que actualmente conocemos como el centro histórico. El centro histórico, ¿correcto? Ok, del edificio del Buen Tono, ¿qué me puede platicar al respecto? Bueno, el edificio del Buen Tono es un edificio que es construido precisamente por la compañía tabacalera. En aquel momento Córdoba aún sostenía una importante producción tabacalera, que viene prácticamente, es una tradición desde la época de la colonia. El sector de los cosecheros de tabaco fue muy importante, muy fuerte, además tenía un peso destacado en la política y en la economía local, regionales e incluso nacional. Recordemos que en la época de la colonia el gobierno virreinal declara estanco el tabaco, es decir, el monopolio. Solamente a unos cuantos cosecheros se les permitía sembrar esa importante planta. Únicamente el cantón de Córdoba, el cantón de Orizaba y el cantón de Zongolica tenían permitido sembrar y cosechar esta planta, y toda esa producción se debía vender forzosamente al gobierno. Y es por eso que los tabacaleros desde esa época, desde la época de la colonia, tenían una gran importancia. Y bueno, esta se extiende hasta el México independiente, todo lo que es el siglo XIX y principios del siglo XX. Y bueno, en aquel entonces la compañía tabacalera del Buen Tono, precisamente, con sede en la Ciudad de México, decide instalar una bodega aquí en la ciudad de Córdoba, obviamente cerca de lo que es la estación del ferrocarril, para mandar toda la producción a la Ciudad de México, donde ya estaba propiamente dicho pues lo que era la fábrica de puros, de cigarros y de otros productos. Ok, no tenía idea de que la industria tabacalera era tan importante en la zona, pero también me llama mucho la atención el puente de la estación. ¿En qué momento se construye o cuándo deciden que lo mejor para pasar de un lado a otro es una estructura de metal? Bueno, esta construcción data de aproximadamente la mitad del siglo XX. Realmente es una construcción pues nueva, de hecho se puede incluso observar en su herrería, es una... Exactamente, es de la época, pero además, bueno, tampoco nunca se construyó propiamente un puente de mayor magnitud, ¿no? Es decir, pues por lo menos que fuera de mampostería o de cemento, ¿no? Como lo llamamos coloquialmente, ya salvo que actualmente se está ya construyendo lo que es un paso a desnivel ya más en forma. Obviamente que este puente nace como en respuesta a la necesidad de todas las colonias que se empiezan a construir al otro lado de la vía del ferrocarril. Estamos hablando que hacia fines del siglo XIX, como decía yo hace unos instantes, se empieza a poblar toda esta zona a ambos lados de la vía, y es alrededor de la década de 1920, 1930, cuando el gobierno del estado, en respuesta a movimientos inquilinarios muy fuertes que se dan en la zona de Córdoba, en el puerto de Veracruz, en menor medida en otros municipios del estado, estos inquilinos que vivían en patios de vecindad, en casas rentadas, etcétera, empiezan a demandar vivienda económica. En aquel entonces los alquileres estaban empezando a elevarse por el crecimiento de la ciudad, y empiezan a haber movimientos muy fuertes demandando la vivienda, y es por esto que el gobierno del estado decide expropiar unos predios que estaban pues prácticamente vacíos, propiedad del licenciado Márquez Hoyos, una persona muy destacada en el plano económico y político de Córdoba a principios del siglo XX,
le expropia estos terrenos y es donde se empiezan a fundar precisamente las primeras colonias al otro lado de la vía del ferrocarril. De hecho, una de las colonias todavía justamente se llama conocida, la Márquez Hoyos. Así es, la que está mero bajando el puente. Así es. Ya en otros lugares, por ejemplo en la colonia Carranza, de allá mismo, Emilio Carranza, porque la Venustiano Carranza la tenemos al norte de la ciudad, es una colonia que va creciendo de manera irregular. Obviamente conforme se empiezan a poblar toda esa zona, pues es como ya se empiezan a unir una colonia con otra, ¿no? Adyacentes. Ok. Y bueno, si estamos hablando de eso, más o menos ¿en qué año fue? ¿Cuando está en su apogeo? ¿Mediados de la segunda década del...? Es a partir de la década de 1920, 1930, cuando se empieza a crecer de manera acelerada todas estas colonias del otro lado de la vía del tren. La colonia moderna, que es ya de este lado, sobre todo la colonia moderna, pues ya es un poquito más reciente. Bueno, y si estaba en el apogeo, ¿qué cree usted que fue lo que pasó? Que actualmente la zona está en malas condiciones. Claro, bueno, pues lo que nos viene a la mente y lo que hemos platicado con gente de esa zona, pues es precisamente la desaparición de la estación del ferrocarril como para tránsito de pasajeros. ¿En qué año sucede eso? Esto es, bueno, hay una primera etapa que es a principios de 1990, de la década de 1990, cuando desaparecen en un primer momento los trenes de pasajeros, se reactivan alrededor de 1996 con el famoso Jarocho. Sin embargo, pues ya prácticamente entrando el nuevo milenio, es cuando definitivamente desaparecen este servicio de pasajeros, sobre todo con la privatización de lo que es los ferrocarriles. Okay. ¿Y usted cree que sea conveniente que sigamos o que deberíamos seguir utilizando el ferrocarril, tomando en cuenta que ya está la estructura ferroviaria? Claro, bueno, pues es como en todos los países de primer mundo, donde el ferrocarril es el medio de transporte más utilizado, Europa, Japón, etcétera, ¿no? Desde luego que es muy importante. Sin embargo, pues recordemos que está en manos de la iniciativa privada, estas concesiones que además ya fueron ampliadas, estaban por vencerse aproximadamente en el año 2030 más o menos, o sea, realmente falta muy poco, pero acaban de ser ampliadas estas concesiones. Ok, bueno, ¿y algo más que nos quiere usted comentar respecto a la zona, ya para terminar Bueno, pues es una zona que aún conserva ese sabor de principios del siglo XX con algunas construcciones neoclásicas propias del Porfiriato. Precisamente está el edificio del Buen Tono, el Hotel Imperial. Desgraciadamente se han perdido construcciones o están muy deterioradas, como la Casa de Payés, que es ese es su nombre antiguo, pero que ya en épocas más recientes era lo que es el Hospital Militar y después Cuartel Militar o Cuartel del Ejército Mexicano, y que desapareció pues, a finales de la década de 1980, a principios de la década de 1990, que es el ubicado junto a la iglesia de Guadalupe. Y bueno, y otras construcciones menores, pero que sirven de acompañamiento a los edificios que he mencionado, y que, bueno, en su momento, como decía yo, llegó a ser considerado incluso el barrio más elegante de Córdoba, ¿no? De estilo francés, incluso de acuerdo con cronistas de la época, y que, bueno, pues merece ser rescatado y que por supuesto representaba y forma parte del patrimonio material arquitectónico de la ciudad de Córdoba, y que ojalá y las autoridades de los tres niveles, municipal, estatal y federal, bueno, pues hubiera una sinergia para poder rescatar y devolverle su esplendor, tanto en beneficio de los visitantes como en un momento dado, bueno, pues explotarlo de manera turística, vamos a decir. Turística. Mencionaba el Hotel Imperial, ¿qué me puede platicar al respecto? Bueno, el Hotel Imperial fue el hotel más importante de la época, de 1910 a 1930, 40, incluso superando a los hoteles del centro de la ciudad, porque no solo por la fachada o la cuestión arquitectónica, sino estoy hablando de los servicios, o sea, es decir, el baño en el interior de las habitaciones, agua caliente, lo que ahora podemos considerar como lo que debe tener, lo habitual, lo más básico que debe tener un hotel. En su momento, bueno, pues era pues las novedades o los adelantos de la época. Tengo entendido que el propio Díaz se llegó a quedar en ese hotel, en el Hotel Imperial.
Porfirio Díaz, no, que yo recuerde o que yo tenga que haya un registro, no, Porfirio Díaz no, pero sin duda muchos viajeros importantes debieron haberse quedado en ese lugar. Hay una crónica por ahí de John Kenneth Turner, escritor de México Bárbaro, quien, si bien no menciona el hotel, pero sí habla de una altura elevada desde la que se encontraba, se asoma a uno de los balcones y alcanza a ver cómo antes de lo que es el movimiento armado de Francisco y Madero, jinetes rurales, policías rurales que van a caballo llevan una cuerda de reos precisamente con destino a lo que era Valle Nacional. Recordemos que Valle Nacional era pues una hacienda muy grande en el estado de Oaxaca y a donde se conducían pues prácticamente en calidad de esclavos a todas las personas de la región que eran pues capturadas o empleadas mediante engaños y llevadas a esta hacienda, repito, en calidad prácticamente de esclavos. Muy interesante. ¿Mencionaba también el cuartel general, el hospital del ejército? Sí, bueno, el hospital militar, como decía yo, militar, primero fue una residencia particular, prácticamente lo llaman un chateau o un pequeño castillo, vamos a decirlo así, de tipo europeo, que de la familia Payés y que pues con los años, bueno, fue adquirida por el gobierno federal, se instaló ahí primero en un hospital, posteriormente se quedó como cuartel del ejército, hasta que desgraciadamente, bueno, quedó en el abandono y ahora es habitada de manera, pues vamos a decirlo, con muchas carencias por algunas familias todavía. ¿Tendrá algo que ver el caso Naversa por ahí? Mencionaba a mediados de los 90s. Bueno, claro, ya en la historia más reciente, todos conocemos la tragedia del 3 de mayo de 1991, cuando la fábrica de pesticidas Agricultura Nacional o Anaversa Sociedad Anónima ocurre un incendio y se pierde el control de esta conflagración, llegan los bomberos de Córdoba que se encuentran a escasos metros del lugar a intentar sofocar el incendio y bueno, a la hora de intentar apagarlo, bueno, al arrojar agua provocan que los químicos que ahí se producían corran por las calles, se internen en algunos arroyos, en algunos cuerpos de agua y por supuesto en lo que es el drenaje sanitario, ocasionando pues una contaminación además en los mantos acuíferos, en la tierra y por supuesto el incendio, los humos tóxicos que se generaron además pues provocaron afectaciones en la salud de muchísima gente. Sí, que hasta la fecha todavía se siguen. Es una cicatriz que todavía la ciudad de Córdoba ahí apenas está sanando. Ok. Bueno, pues, ¿y qué me puede platicar del Valdivieso? El pasillo del Valdivieso. Claro, pues este es un edificio de los más grandes y relativamente de los más modernos. Estamos hablando que fue construido alrededor de la década de 1950, 1960 aproximadamente, y pues fue uno de los primeros edificios considerados modernos para la época. Pues tenía un área, además de habitacional en los pisos superiores, tenía un área comercial en la parte inferior con un pasaje que atravesaba de lado a lado toda la manzana, es decir, de lo que es la actual avenida 11 o calzada de las Estaciones hasta lo que es pues la avenida propiamente, creo que es la 9, ¿no? La que corresponde a esa nomenclatura. Y bueno, pues obviamente formó parte precisamente de este auge comercial de toda esa zona, ¿no? Sí, de hecho hasta la fecha todavía sigue siendo zona comercial, ya no en el auge que tenía. Me parece que recientemente hicieron un parque lineal por esa zona. ¿Me podría platicar algo al respecto? Sí, bueno, dentro del proceso de rescate que se han hecho por parte de las distintas administraciones municipales, se construyó lo que es un parque lineal, rescatando parte del espacio público en este lugar, precisamente frente a lo que es la estación del ferrocarril, y pues se pusieron algunas bancas, una pérgola, áreas verdes, juegos infantiles que intentan precisamente rescatar este espacio, ¿no? Sí, así es. También en la administración municipal pasada hubo la intención por parte de la sociedad civil que solicitó al gobierno municipal que hiciera las gestiones para que donara Ferrosur lo que es la estación del tren, la terminal, al ayuntamiento,
al municipio de Córdoba y ahí construyera pues lo que es un centro cultural, un museo, etcétera. Lamentablemente no fructificó. Bueno, pues por mi parte sería todo, Carlos. Te agradezco muchísimo haber tomado esta entrevista. No sé si hay algo más que quieras comentar. No, bueno, pues simplemente que es muy importante preservar, mantener, recuperar y por supuesto disfrutar de lo que es el patrimonio histórico, en particular de la arquitectura, los monumentos, los parques, pues obviamente de Córdoba y de todo México, ¿no? Entonces esa es una invitación que hacemos. Yo soy Rafael González y por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias.